Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, jóvenes del Discipulado La Roca, módulo 2. Qué bendición en esta noche poder compartir contigo acerca de esta clase y este discipulado del módulo 2 La Roca. Hoy vamos a estar teniendo una clase que hemos preparado para ti, la continuidad de sanidad financiera. Así que, bueno, te voy a pedir que tengas lista tu Biblia, tengas listo tu manual y que estés muy atento. Esta clase se ha preparado para ti y la vamos a dejar lista en la nube durante algunas horas. Al final de la clase voy a dar algunas indicaciones de cómo tú vas a poder reportar que viste esta clase, que estuviste con nosotros, y vas a entregar un reporte, por favor. Así que al final te voy a dar las indicaciones, ¿verdad? Muy bien, ya listos con nuestro manual, ahí en el módulo 2, vamos a leer este versículo tan ya conocido para nosotros del Discipulado La Roca y del módulo 2 Sanidad Total, que es Tercera de Juan, versículo 2, ¿verdad? Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué te parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la bendición que nos das de poder en esta hora atender a tu palabra. Gracias por la vida de cada joven, señorita, que ha dispuesto su corazón para esta clase. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos ayudes a aprender y sobre todo a poner en práctica estos principios que son eternos, que nos ayudan a tener una sanidad financiera en todas las áreas de nuestra vida, Señor, y que podamos nosotros, Señor, ser libres de toda maldición, de todo error administrativo financiero que tengamos en nuestra vida, porque tú deseas, como dice en tu palabra, que nosotros seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como en nuestra alma, en todas las áreas de nuestra vida. Señor, yo te pido gracia, sabiduría para compartir el día de hoy, y Padre, que des a cada joven, a cada señorita la atención, un corazón y una mente abierta para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, jóvenes, señoritas, pues qué gusto en esta noche. Vamos a comenzar y vamos a ir a tu manual. Recuerda que nos quedamos en las razones que impiden nuestra prosperidad. Ahí es donde nosotros nos quedamos en nuestro manual, y solamente voy a recapitular los 3 primeros puntos que ya los vimos, ¿verdad? De las razones que impiden nuestra prosperidad. Y la primera es no entender que Dios nos desea prosperar. Que es por qué Dios desea prosperarnos a nuestra vida. Cuando no comprendemos por qué Dios nos desea prosperar y que quiere Dios que nosotros compartamos esa bendición a otros, bueno, los cielos se cierran porque no entendemos ese propósito. Número 2, de por qué, ¿verdad?, se bloquea esta bendición que impide nuestra prosperidad, es que Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida. Recuerda que cuando Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida, venimos a caer en idolatría. Y cuando caemos en idolatría, bueno, algo más o alguien más viene a ocupar el lugar que le corresponde al Señor, y esto bloquea las bendiciones. La Biblia nos llama a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán como añadidura. Y el punto número 3 que estábamos viendo que bloquean, que impiden que tú y yo seamos prosperados, es el engaño de las riquezas. Bueno, hay gente que ha logrado hacer dinero, hay gente que ha logrado ser próspera económicamente, pero esto no significa que sea bendecida por Dios o que la bendición de Dios permanezca. Cuando nosotros somos engañados por las riquezas, por el engaño de las riquezas, bueno, nuestra vida viene a tener un bloqueo de las bendiciones de Dios, y el dinero se vuelve un engaño que nos promete fidelidad, nos promete prosperidad, y nos olvidamos de Dios y del propósito también por el cual Dios quiere bendecirnos. Así que quiero ir al punto número 4, ¿verdad? De estos principios, de estas claves que nosotros tenemos que poner atención para que no las permitamos en nuestra vida, estos asuntos que bloquean la bendición de Dios, que paran la bendición de Dios para que nosotros podamos ser bendecidos y prosperados. El número 4 es tener una mentalidad de escasez, ¿verdad? Bueno, nosotros no hemos sido llamados a tener una mentalidad de escasez. El Señor nos llama a poseer las bendiciones que Él nos ha dado.
¿verdad? Él habla en su palabra en distintas partes que nosotros somos llamados a poseer bendiciones, a poseer una tierra, ¿verdad? Pero a veces la mentalidad es el mayor enemigo contra el que luchamos en este tiempo. Y dice Proverbios 4:18, mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice que la senda, el camino, ¿verdad? El camino que nosotros debemos de seguir es como la luz del amanecer, que va en aumento. ¿Tú has visto el amanecer? ¿Has visto el amanecer en una playa? ¿Has visto el amanecer en un campo abierto? Tú te das cuenta que de pronto todo está oscuro y a la hora que amanezca en ese sitio, ¿verdad? De pronto comienza a ver que el cielo se comienza a aclarar y cuando tú te das cuenta ya es de día, pero va paulatinamente, pero va de aumento en aumento y esto no cambia. Jamás va a cambiar, es una ley de Dios y Dios así lo ha establecido y Dios quiere que así sea nuestra vida. Dice en Proverbios 13:23, en el campo del pobre hay abundante comida, pero ésta se pierde donde hay injusticia. En el campo del pobre hay abundante comida, pero esta se pierde donde hay injusticia. Nosotros por tener una mentalidad de escasez, a veces caemos en injusticia, a veces caemos en error, en errar al blanco, ¿verdad? En ser objetivos, y aunque Dios dispone de muchas bendiciones a nuestro alrededor, no podemos hacer uso de ellas porque no somos lo suficientemente diligentes y no tenemos una mentalidad, ¿verdad?, que es de reino, que Dios nos ha dado como hijos suyos a poseer sus bendiciones. Hay suficientes recursos en todo el mundo para todas las personas. Tú puedes darte cuenta, hay suficientes recursos, Dios ha dispuesto de toda la naturaleza, de todos los bienes que tenemos, que no nos los acabamos, así toda la gente que existe hoy en la tierra. El problema es que hay mentalidad de escasez, y dice Mateo 8:13, todo se hará tal como creíste. Eso es un principio y una palabra muy corta, es un versículo muy corto, resumido ahí, dice que todo se hará como creíste. Y Jesús lo dijo, tal como creíste te sea hecho, dice la Reina Valera. Bueno, es que mucho de lo que nosotros hacemos tiene que ver con lo que creemos. Si nosotros tenemos convicciones de pobreza, de escasez, nosotros vamos a caminar en cuanto a eso, ¿verdad? Y la mentalidad de escasez tiene diferentes enfoques en los recursos, ¿verdad? Los que tienen una mentalidad de escasez, en lugar de enfocarse en los recursos, se enfocan en lo que no hay. Y es que la mentalidad de escasez siempre está diciendo, no hay, no tengo, no puedo ser prosperado, no me alcanza. Muchas veces esas son palabras que vienen a nuestra mente en vez de ver todas las bendiciones y todos los recursos que tenemos. Y tú vas a verlo muy comúnmente. Hoy en día en nuestro país, bueno, sabemos que estamos pasando dificultades, pero nuestro país, gracias a Dios por su bendición y su favor, nuestro país no es un país pobre, a comparación de otros lugares donde literalmente no hay lluvia. Nuestro país es bendecido, hay campo, hay trabajo. El problema es que a veces la gente tiene una mentalidad de escasez y no logra salir de la pobreza, no logra salir del bache. ¿Por qué? Porque esa misma mentalidad se enfoca en lo que no hay y no se enfoca en los recursos. Tenemos recursos, tenemos la bendición de Dios, ¿verdad? Y a veces culpamos a las personas, culpamos a las cosas que están fuera de nuestro control, culpamos al gobierno, a los jefes, a los desastres naturales. Siempre una mentalidad de escasez va a creer que no hay suficiente para todos y que la vida es muy dura. Siempre vamos a creer, una mentalidad de escasez siempre va a creer que él es víctima o ella es víctima y que los demás están en su contra y que por esa razón no puede prosperar. Esta persona dice, bueno, así es la vida, nos tocó nacer pobres, tenemos que morir pobres, esto es lo que me enseñaron mis padres, así somos nosotros. Esto no existe. Estas declaraciones no deberían de existir en el reino de Dios. Te voy a hablar un poquito de las palabras o de la mentalidad de escasez, están ahí en tu manual, y yo quiero que tú las vayas marcando si es realidad que tú tienes una mentalidad de escasez. Marca las frases que tú tiendes a repetir
tanto oírlas o al oírlas o están en tu mente. Es decir, no muchas veces las pronunciamos, a veces solamente están en nuestra mente y no las decimos. Por ejemplo, no hay dinero, no va a alcanzar, no hay suficiente para todos y si nos descuidamos nos vamos a quedar sin nada. Somos demasiado pequeños, no tengo dinero, siempre nos ha tocado hacer las cosas con menos. No podemos darnos ese lujo, no podemos hacer nada, todo es cuestión de suerte. Hay que trabajar duro para obtener lo que queremos. Por más que nos esforcemos, jamás será suficiente. El dinero es malo, corrompe, controla el mundo. La pobreza es una virtud, ser rico es malo. Dios da apenas lo necesario. Si tú marcaste más de 3, 4 de estas frases, yo quiero recomendarte y quiero decirte que tú tienes que cambiar tu vocabulario. Porque muchas veces nosotros, lo de que declaramos, lo que decimos, tiene que ver con lo que nosotros pensamos, con quiénes somos nosotros en realidad. La mentalidad de escasez te lleva a tenerle miedo a la abundancia financiera. ¿Qué pensará mi familia o los de mi colonia o los de mi localidad? Que me robé el dinero, que me volví de mejor familia. Por esta razón algunas personas prefieren seguir siendo pobres o si prosperan no quieren que los demás se den cuenta. Mira, este es un error, yo quiero compartirte algo. Es un error que nosotros estemos siempre caminando de acuerdo a lo que va a pensar la demás gente. Y este es un error que bloquea las bendiciones de Dios. Yo no sé si Dios quiere bendecirte a una manera increíble, que yo lo creo, ¿verdad? Yo creo esto, que Dios te quiere bendecir y a cada uno de nosotros, porque somos sus hijos, ¿verdad? Él quiere bendecirnos, pero muchas veces nosotros estamos pensando más qué va a decir la otra persona, qué va a decir aquel, y nos hemos limitado de poder disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. Lo primero es trabajar. Es cierto, nosotros no vamos a poder obtener, ¿verdad?, una bendición si no trabajamos. Dios a Adán, primero, antes de darle una esposa, antes de darle cualquier otra cosa, Dios le dio un trabajo, le dio a cuidar del huerto. El trabajo es una bendición para nosotros, es la forma de nosotros ver las bendiciones de Dios. Y si tú y yo trabajamos, quizá eres más joven, te estás preparando, pero el día de mañana vas a trabajar, pero somos dignos de disfrutar las bendiciones de Dios y tú puedes disfrutar de las bendiciones de Dios, sea que dependas de tus padres, sea que dependas de alguien más en este momento, tú tienes que disfrutar las bendiciones de Dios y sentirte bien, porque esa mentalidad de escasez no te va a dejar disfrutarlo, no te va a dejar gozarte de esas bendiciones, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice: florecerán los que están plantados en la casa de Dios. Dios quiere que su bendición sea visible para que Él sea glorificado y para que las personas sean atraídas hacia Cristo que está en nosotros. Bueno, la gente también, y esto lo vas a ver muy visible en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo próspero, bendecido por Dios, y todos volteamos a verlo, todas las naciones, incluyendo México, volteamos a verlos y nos asombramos de ello, porque los mejores premios Nobel, los mejores hombres empresarios inteligentes, muchos son de allí. El creador de Facebook viene de esa nación. Muchos hombres empresarios, grandes empresarios, vienen de allí. ¿Por qué? Porque ellos han atendido un principio y ellos florecen, como dice aquí la Biblia. Ellos están plantados en los principios de la palabra de Dios y viven de acuerdo a ello. Bueno, acumular riquezas y no disfrutarlas es pecado. Acumular riquezas y no disfrutarlas es pecado. He visto, dice Eclesiastés 5:13, he visto un mal terrible en esta vida, riquezas acumuladas que redundan en el prejuicio de su dueño. ¿Y quién escribió Eclesiastés? Salomón, el hombre más rico sobre la tierra de aquel entonces, ¿verdad? Y se cree que de todos los tiempos. Era un hombre que le pertenecían increíblemente riquezas en abundancia, pero este hombre escribió y él dice que acumular riquezas y no disfrutarlas no está bien, es pecado. ¿Por qué? ¿De qué nos sirve tanto? Todos tenemos un límite del disfrute. Yo no puedo disfrutar más allá de lo que me es permitido. Quiero que tú me entiendas. Un hombre rico, millonario,
jamás va a poder disfrutar todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque tenemos una capacidad de disfrute, porque tenemos un límite. No podemos, ni siquiera, hay gente que ni siquiera tiene en la mente ya de tanto dinero que tiene, ya no puede saber dónde tiene propiedades y no lo puede disfrutar. Pero Dios nos llama a gozarnos con las bendiciones que Él nos da. Eclesiastés también ahí en el capítulo 5, versículo 18 y 19, léelo conmigo, dice ahí: esto es lo que he comprobado, que en esta vida lo mejor es comer y beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha concedido, es lo que nos ha tocado. Además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas, tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es un don, es decir, un regalo de Dios. Y yo quiero que contestes algunas preguntas que vienen aquí en nuestro manual. ¿Le tienes miedo a la abundancia financiera? Es decir, en otras palabras, si tú hoy te diera Dios la capacidad de poder hacer recursos, que te diera la capacidad de crecer financieramente, ¿le tienes miedo? ¿Te da pena pedirle a Dios un deseo personal? Muchos no, ¿verdad? Muchos no le tenemos miedo, otros quizás tienen miedo a Dios. ¿Te sientes indigno de ser prosperado? Hay gente que se siente indigna. Y esta es una mentalidad de opresión, es una mentalidad de esclavitud, es una mentalidad que nosotros tenemos que romper, incluso una mentalidad como mexicanos. ¿Te sientes mal gastando dinero en ti? Híjole, esto es muy común, ¿verdad? Y tenemos que aprender a romper con ello. Que tú no puedas disfrutar, que tú no puedas gastar un dinero en ti, en tu familia, invertirlo. ¿Estás dispuesto a reconocer que esto es pecado? Es pecado. Y de verdad que yo no lo había visto en algún tiempo y Dios tuvo que traer luz sobre mis ojos, sobre mi mente y llevarme a entender, bueno, hoy no solamente tengo que disfrutar para mí, hoy tengo una familia, hoy tengo hijos, hoy tengo una esposa, hoy tengo familia con quien compartir las bendiciones que Dios me permite tener. Trabajo para ello y tengo que disfrutarlo. Dice aquí, nosotros no tenemos que sentirnos mal gastando en nosotros ni en nuestra familia. Por el contrario, tenemos que disfrutarlo. ¿Estás dispuesto a romper este paradigma comprando algo para ti o disfrutando lo que Dios te ha dado? Yo te recomiendo, este es un buen inicio para romper la escasez en tu mente. Para romper una mentalidad de escasez, cómprate algo, disfruta algo que sea tuyo, obviamente, de tu dinero, que tú hayas ahorrado, si eres joven, de tu mesada, de tu quincena, de tu semana, no sé cómo te suplan, pero yo creo que tú puedes un día ir y comprarte esos tenis que deseas, esa playera que te gusta, no sé, algo que tú puedas disfrutar, una comida que siempre has estado deseando. Cómpralo, rompe con esa mentalidad de escasez y eso te va a animar también a ahorrar. Ahorita lo vamos a ver, que tenemos que ser buenos administradores de los recursos que Dios pone en nuestra vida. Dice, ¿qué vas a comprar o qué vas a empezar a disfrutar? ¿Qué vas a comprar? ¿Qué vas a empezar a disfrutar? Disfrútalo, sé bendecido, disfruta de las bendiciones de Dios. La mentalidad de escasez es lo que lleva a las personas a buscar el dinero fácil o en loterías, y eso es cierto. Una mentalidad de escasez es que cree que no podemos nosotros trabajar bien y obtener un recurso para poder disfrutarlo, y creemos que solamente la mentalidad de escasez es obra de la casualidad. Y no es cierto, que la mentalidad de escasez piensa, que la riqueza o que la bendición es obra de la casualidad, y no es así, ¿verdad? Los juegos de azares, las apuestas, los casinos, los secuestros, el robo, los negocios ilícitos, la corrupción, los chanchullos, como les conocemos comúnmente, cosas que además de producir vicio, llevan a la pobreza y a la rutina. Bueno, nosotros tenemos que romper con ello, porque eso es tener una mentalidad de escasez, creer que yendo al casino, comprando la lotería, ¿verdad? Robando, haciendo cosas ilícitas. No, eso es tener una mentalidad de escasez. Trabaja, esfuérzate, ahorra y disfruta las bendiciones que Dios permite en tu vida. Proverbios 28:20, el que tiene prisa por enriquecerse no quedará impune, ¿verdad?
Y dice Proverbios 28:22, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le va a venir pobreza. ¿Qué tal? ¿Has participado en uno de los atajos para conseguir dinero? Es decir, alguno de los aspectos que acabamos de describir anteriormente, como el dinero fácil, todo lo que tiene que ver con dinero fácil, ¿has participado en ello? Escribe en cuál. ¿Es posible que se te haya convertido este asunto en un vicio? Es posible que la lotería, es posible que jugarle a las maquinitas, ¿no? ¿Cuántos ahí en las maquinitas de pinball? Yo veo a gente ahí por donde vivía con mis papás. Yo recuerdo una señora invertía su dinero en las maquinitas estas de pinball, y yo veía, y ella tenía un negocio de tacos y todo, pero le apostaba. Y luego los chavos veían que ganaba lana y pasábamos por ahí. Mi hermano me decía, oye, ganó dinero. Se le volvió un vicio, pero esto normalmente lleva a la ruina. Porque todo esto tiene un algoritmo, todo esto tiene un truco. Toda esta gente que hace este tipo de juegos son para ganar ellos, jamás te van a dar a ganar a ti. Te dan a ganar 1, 2, 3 veces, pero el resto te quitan. Muy bien. ¿A quién o a quiénes les has robado? Es necesario cambiar la mentalidad de escasez por la mentalidad de abundancia. La gente tiende a glorificar la escasez, pero la escasez es un ladrón de los propósitos de Dios. El voto de pobreza no está en la Biblia. ¡Wow! Mira esto es extraordinario e impresionante. El voto de pobreza no está en la Biblia. Dios no nos llamó a ser pobres. Él, incluso en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos, ¿verdad?, verán a Dios. Entonces, tú tienes que ver que no nos habla de una mentalidad de pobreza. Dios siempre, tú vas a verlo desde Abraham, Isaac, Jacob, José, todos los patriarcas en la Biblia fueron prosperados y bendecidos. Y Dios quiere eso para sus hijos. Y yo no sé tú, pero yo lo deseo, ser prosperado y bendecido. Te vuelvo a repetir, tenemos que tener cuidado con el engaño de las riquezas. Aprender a ser bendecidos y disfrutar hasta donde nosotros podemos disfrutar. No poder querer acumular riquezas, eso es pecado. Y ver más a una persona que está al lado tuyo, tu familiar, un conocido, alguien de la iglesia que está padeciendo, y tú estar acumulando o solamente estar viendo por ti, eso es egoísmo. Eso es otro punto, ¿verdad? Pero bueno, Pablo dijo, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario. Subraya todo lo necesario. Vuelvo al punto. Dios desea bendecirnos, pero también Dios es un Dios sabio, tú y yo lo sabemos. Y Él desea bendecirnos de tal manera que tengamos lo necesario, ¿verdad? Entonces, en lugar de decir no hay suficiente, debemos de decir hay en abundancia. Abundancia de bienes, abundancia de dinero, de ideas, de sueños. Hay aún mucho por hacer, muchos años por realizar, muchos lugares por conocer, mucho dinero por conquistar y muchas montañas por subir. Esa es la mentalidad de abundancia. Quizá en este tiempo, yo sé que hay muchos predicadores de la abundancia, hay muchos predicadores de, ¿cómo le llaman hoy?, la prosperidad. Pero yo te quiero decir algo. Nosotros no podemos ser extremistas. Hay un extremo en este asunto de la prosperidad. No, hay principios bíblicos bien aplicados en donde Dios sí nos llama a ser bendecidos. Y tú y yo no podemos dejar de disfrutar las bendiciones de Dios, las riquezas de Dios, y tener una mentalidad pobre, ¿verdad? No estoy diciendo que solamente te acerques a Dios por conveniencia. No, este no es un asunto así. Y que tú dale a Dios 1 y Dios te va a dar 100, y que tú dale a Dios 100 y Él te va a dar 1000. No podemos hacer eso. Muchos de nosotros hemos sido bendecidos por gracia, y Dios va a seguir prosperándonos y bendiciéndonos porque Él es bueno, porque somos sus hijos. Yo no le doy a mis hijos un regalo, yo no les compro algo por lo que ellos hacen. Yo les compro ropa, les compro zapatos, les doy de comer, les proveo, ¿verdad? Porque los amo, porque son mis hijos, porque es mi responsabilidad y porque soy su padre. Ellos no tienen que hacer nada para ganarse eso. Entonces tú y yo tenemos que aprender a vivir en las bendiciones de Dios. Número 5, vamos a avanzar, el orgullo. Deuteronomio 8, del 10 al 14, y luego brincamos del 17 al 19.
Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, no dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y el oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, no olvides al Señor tu Dios que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. No se te ocurra pensar, fíjate, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir la riqueza. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte a ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Mira qué tremenda palabra. Tiempo. Mira qué tremendo mensaje. Hay un peligro muy grande que nosotros podemos llegar a cometer, el extremo, te digo el extremo, de que sí, nosotros tenemos que esforzarnos por trabajar, tenemos que esforzarnos por producir, tenemos que esforzarnos porque nosotros somos los que sembramos la semilla. El Señor es el que envía la lluvia y el que la hace crecer en todas las áreas de tu vida, lo que tú te dediques. Tú te esfuerzas por tu trabajo, pero el Señor es el que envía la bendición. Él es el que hace producir sobre tu vida. Y nosotros podemos caer en el error que todo lo que tenemos es gracias a nuestro esfuerzo y a nuestro trabajo. Es que yo me esfuerzo, es que yo me levanto temprano, es que yo trabajo como nadie, es que no hay nadie que se esfuerce más que yo en la empresa, en el trabajo, es que yo hago, es que yo voy, es que yo vengo, es que yo soy inteligente, es que yo soy administrado. No. Todas las bendiciones que nosotros tenemos son del Señor y tenemos que aprender a reconocerlos, porque entonces, si tú y yo comenzamos a creer que es por nuestras propias fuerzas, vamos a caer en orgullo. Y el peligro más grande de la abundancia financiera es el orgullo. Como consecuencia del orgullo, pensamos que la prosperidad es fruto de nuestro esfuerzo y la fuerza de nuestras, ¿qué le podemos poner ahí? De nuestras manos, ¿sí o no? Y eso es un error. El orgullo nos lleva a deshonrar al Señor y adorar a otros dioses. Bueno, nos olvidamos de Dios, apartándonos. Luego de pronto, tú lo vas a ver y yo creo que lo has observado. Hay gente que aprende este principio porque es una realidad. Bueno, Dios dejó establecido una ley, que el que siembra va a cosechar. Es como la ley de la gravedad. Tú avientas algo, todo lo que sube tiene que bajar. Eso es una ley, ¿cierto o no? Ley de la gravedad. Todo lo que sube tiene que bajar. Y existe desde el principio de la creación y desde la eternidad. No sé desde cuándo el Señor ya lo dejó establecido en la tierra, ¿verdad? El principio de la gravedad, la ley de la gravedad. Así el Señor dejó establecida una ley tan importante que a veces nosotros pasamos desapercibida, que es la ley de la siembra y la cosecha. Y nosotros sembramos y va a producir. Y cuando tú descubres esto, puedes caer en un error, en el extremo de solamente estar sembrando y nunca olvidarte de honrar al Señor. Una forma de honrar al Señor, por eso el Señor dijo, se van a dar cuenta que ustedes pueden trabajar y se van a dar cuenta que pueden producir, pero aprendan a guardar el día domingo para nosotros. En el Antiguo Testamento era el día de reposo, el día sábado, pero es otro asunto. Pero por lo menos hoy estamos ya en esta temporada donde nosotros podemos guardar el día domingo porque hay otras razones, porque es el día de la resurrección del Señor, porque nosotros hemos creído que este día vino la salvación a nuestra vida, es el día del Señor, y bueno, guardamos el día domingo, pero tú trabajas de lunes a viernes o de lunes a sábado y luego quieres invertirle hasta el día domingo y sobre todo en horarios del culto, en horarios que son para el Señor, y esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque deshonramos al Señor, creemos que la bendición viene de nuestras fuerzas, ¿verdad? Y entonces dejamos de asistir a la iglesia, nos apartamos, nos desconectamos de nuestras responsabilidades, nos desconectamos de la familia y comenzamos nosotros a creer que el producto de nuestro trabajo es bendición y comenzamos a adorar a otros dioses como son el trabajo, como es el dinero, y nos comenzamos a volver gente orgullosa. ¿Es posible que te haya pasado esto? ¿La abundancia financiera en tu vida te acercó a Dios o te alejó de Él?
Hay gente, te decía, que está orando por un trabajo y cuando Dios le da un trabajo, ya se apartó de Dios y ya no está en Dios. Qué tremendo es esto. Tenemos que tener cuidado. Te voy a pedir que vayas contestando con calma ahí en tu casa este cuestionario. ¿Qué tienes que hacer para volver a ser una persona comprometida y plantada en la casa de Dios? Es importante que tú y yo nos aprendamos a plantar en la casa de Dios y que no veamos solamente los recursos financieros, la economía, el trabajo, como algo que nosotros le estamos sacando provecho. Algunas de las deudas fueron quitadas simplemente para impresionar. Bueno, antes dice, el orgullo también se manifiesta en una vida de apariencias. Nos endeudamos para que la gente piense que estamos bien o despilfarramos para impresionar. Cuando tú y yo nos vestimos para quedar bien con la otra persona, cuando tú y yo nos vestimos para impresionar a la gente, cuando tú y yo queremos viajar, ir de vacaciones para impresionar con nuestras fotos en las redes y todo ese asunto, lejos de disfrutarlo, pues estamos mal, ¿verdad? Porque debemos de disfrutarlo nosotros. Y bueno, la gente hoy en día en las redes sociales sube todo y es una realidad. Hoy en día están solos, hoy en día hay un vacío en el corazón porque todo lo que están haciendo es llenar, es querer que la gente tenga un concepto de ellos, pero ellos han dejado de disfrutar. Como por ejemplo yo veo hoy qué sentido tiene que la gente vaya a un concierto en vivo, ¿verdad? Y que todo el tiempo se la pase grabando con su celular. ¡Qué aburrido! Y qué mal estamos. ¿Por qué? Porque tú vas a un concierto para disfrutarlo, no para estar ahí en vivo transmitiendo, ¿verdad? Ser el reportero del resto de las personas. Bueno, pero son cuestión de percepciones. Algunas deudas fueron adquiridas simplemente para impresionar. ¿Cuáles? Cuando tú gastas en los demás, ¿lo haces porque tienes abundancia o deseas bendecir o solo impresionar? Bueno, cuando tú des algo, hazlo para bendecir a alguien, ¿verdad? Nunca lo hagas para impresionar. ¿Puede ser que tus problemas financieros fueron ocasionados por el despilfarro? A veces sí, a veces la regamos, a veces gastamos en cosas que no necesitamos. Dice el hermano Wayne que gastamos en cosas que no necesitamos para quedar bien con gente que no conocemos, con dinero que no es nuestro, refiriéndose a las tarjetas de crédito. ¿Eres una persona que todo el tiempo presume lo que tiene? ¿Te has dado cuenta de lo que esto puede generar, que esto puede generar rechazos a ti? Sí, porque aunque nosotros no nos damos cuenta, la gente sí se da cuenta que somos orgullosos. 6, vamos al punto 6. La tacañería. Den y se les dará, dice Lucas 6:38. Se les echará en un regazo medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. La tacañería. Bueno, yo quiero darte este ejemplo y lo ocupo. En estos momentos no tengo, pero imagínate este vaso lleno, me lo voy a tomar. Este vaso lleno de semillas. Haz el ejemplo en tu casa. Dice Lucas 6:38, si lo puedes buscar ahí en tu Biblia. Lucas 6:38 en la Reina Valera dice lo siguiente. Dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Hay gente que lo aplica mal, solamente aplica la última parte. Con la medida que tú mides, serás medido, o con la vara que mides, serás medido, ¿verdad? Pero la medida, anteriormente nuestras abuelas, tu bisabuela, mi abuela y mi bisabuela, mi mamá ya no, pero ellas iban al mercado y se les despachaba con una medida, con un vasito. Antes no había básculas, mucho antes. Solamente había medidas y se los vendían, como hoy tú y yo compramos a veces los cacahuates, o los chapulines, o las gomitas, no sé qué te guste de botana, o las habas, etcétera. Te dan la medida, y de cómo la medida, antes así se medía el grano. Y el Señor dice, ¿verdad? Den y se les dará. Medida buena. La medida que Dios nos da es una medida buena. Había medidas malas, porque anteriormente nuestras abuelas les hacían chanchullo, les hacían tranza, llenaban el fondo de esa medida, le ponían un fondo de tierra o de cemento y encima le ponían grano, y entonces aparentaba que estaba a la mitad o a un cuarto. Y cuando metían la medida para rellenarla en el costal de frijol o de arroz o de garbanzo, etcétera, se veía llena y la vaciaban en la bolsita, pero solamente le estaban dando
Pues 3/4 de la medida. La medida que Dios nos da es una medida buena, no es una medida chafa. Es apretada, remecida. Apretada quiere decir que la bajas. Haz la prueba con arroz, haz la prueba con alpiste, haz la prueba con frijol. Si yo hoy depositar aquí semillas, si yo la aprieto, le cabe más. Apretada, remecida quiere decir que le haces así y todavía le cabe más. Y rebosando quiere decir que se cae. Porque Dios cuando nos bendice, Él nos bendice a manos llenas. Tú y yo le damos. Y cuando Él nos bendice, Él nos da aún más de lo que tú y yo le damos. El tamaño de nuestra cosecha es determinado por la cantidad de semilla que sembramos. Si damos mucho, recibimos en abundancia. Si damos poco, recibimos escasez. Y esto es aplicado la tacañería en 2 sentidos. Quiero aplicarla. Número 1, cuando nosotros le damos al Señor. Cuando tú y yo le damos a Dios. Tú y yo le damos porque dice, dad y se os dará. Dad y se os dará. Y aquí dice que hay un principio en nuestro manual, ¿verdad? Cuando damos mucho, recibimos abundancia. Abundancia es más que mucho, ¿verdad? Pero si damos poco, recibimos escasez. Esto es una ley, Dios lo estableció, ¿verdad? Y te voy a dejar de tarea que leas 2 Corintios 9, 6 al 10, lo puedes leer y contestar cuál es el principio de la siembra y la cosecha. ¿Cuál es el principio? 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 al 10, 2 Corintios capítulo 9, versículos del 6 al 10, dice: pero digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis con toda buena obra, como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanecerá para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Mira qué tremendo versículo. Y nos lleva a contestar, ¿verdad? ¿Cuál es el principio de la siembra y la cosecha? Ser generoso. Generoso en la siembra para que podamos cosechar. ¿Qué actitud debemos evitar cuando damos? La tristeza, la tacañería, el ser escasos al nosotros dar. Tú siembras, es como tú en tu jardín, si tienes un pedacito de tierra o ahí en la banqueta de tu casa, algunas jardineras hay por ahí, avienta tantito alpiste y vas a ver cuánto pasto crece, pasto de alpiste. Aviéntale una buena cantidad a todo y obtienes fruto. Es lo mismo, es algo que no podemos nosotros ignorar. Sucede todos los días cuando vemos este principio de la siembra y la cosecha. No se trata de solo dar, sino se trata de dar con alegría, dar lo mejor, dar lo que sirve. Porque también no podemos dar, con un dolor, dar con que, tronándonos los dedos y a ver qué voy a hacer mañana, con tristeza, con preocupación. No, debemos dar con alegría, debemos dar lo mejor y lo que sirve. Como tip, cuando tú regales algo a alguien, cuando le dones algo, pues de preferencia que sea algo nuevo si es posible. Y si es algo usado, que no sea algo que te está estorbando en tu casa, que sea algo que por lo menos sirve, que por lo menos va a bendecir a otra persona. Regala una camisa que está en buenas condiciones, regala una playera que está en buenas condiciones, regala algo que realmente sea bueno, y si es nuevo, mucho mejor. ¿Está bien? Las personas que han sido víctimas de la tacañería de sus padres no logran salir de este paradigma, ni siquiera en tiempos de abundancia. Fíjate, por esa razón vemos personas con plata, con dinero, que no invierten en ellas. Se sienten mal cuando se compran algo, si todo el tiempo se están justificando o disculpándose por la prosperidad que Dios les está dando. A veces no son capaces de darse el gusto de repetir un postre o un plato de comida. Qué tremendo y cierto. Nosotros aprendemos de lo que nuestros padres nos enseñan. Y yo creo que podemos todos hacernos una pregunta o cuestionarnos a nosotros mismos. Si nuestros padres son generosos, nosotros tendemos a ser generosos. Y si nuestros padres fueron tacaños,
Si nuestros padres no practican la ofrenda, el diezmo, seguramente tú no lo practicas. Si tu papá o tu mamá aprenden a dar a Dios su tiempo, su esfuerzo, tú lo vas a dar. Y eso, si tus padres no lo hacen, no te puedes quedar ahí. Tú tienes que romper esa maldición para que tus hijos y tus futuras generaciones vivan en bendición. Yo te animo a ello. Mis padres siempre nos modelaron eso, no preocuparnos por más de lo que nosotros podemos tener. De verdad, ellos antes de conocer al Señor vivían este principio y lo aplicaban en sus vidas y estaban contentos con lo que tenían. Yo creo que muchos de la generación de nuestros padres lo pueden decir, tus padres también, porque fue una generación que tuvo escasez, pero aprendieron a estar contentos con lo que tenían. Y entonces cuando tuvieron, ellos nos lo dieron todo a nosotros como hijos. Que podamos nosotros vivir en esa bendición. ¿Qué sucede con las personas dadivosas o generosas? Según Proverbios 11:25, bueno, contéstalo. Describe los dos tipos de dadores que encuentras en Lucas 21 del 1 al 4, de tarea también. ¿Y cuál va a ser el resultado si aprendemos a dar generosamente, según lo que acabamos de leer en Corintios, 2 Corintios 9, del 11 al 12? Uno de nuestros objetivos debe de ser darles abundancia a nuestros hijos y nietos, para que ellos puedan conquistar y prosperar mucho más que nosotros. Yo deseo que mis hijos sean prosperados. El día de mañana que tú tengas hijos, yo creo que tú no quieres ver a tus hijos en pobreza, pero tenemos que aprender a dar todo para el Señor y a su tiempo vamos a cosechar. ¿Está bien? El hombre que bien deja herencia a sus nietos. El hombre de bien, dice Proverbios 13:22. El hombre de bien deja herencia a sus nietos. Esto es una bendición y lo aplican los judíos, ¿verdad? Lo aplica el pueblo del Señor. Dejar una herencia, dejar un legado para nuestros hijos. Apropiado, vuelvo a repetirlo, no podemos dejarle una herencia que ni siquiera ellos van a poder saber controlar o dirigir, pero dejar algo, dejar un legado para nuestros hijos y puedes trabajarlo desde ahora. El séptimo punto que impide disfrutar las bendiciones de Dios y vivir en una prosperidad que el Señor quiere es no trabajar. Híjole, aquí sí, chavos que están en la adolescencia, que están ustedes comenzando, o jóvenes que ya están en una edad de trabajar, pongan atención mucho aquí. Dice segunda a los Tesalonicenses, es tajante, es duro. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y es una realidad, porque muchos ven el trabajo como una maldición. Muchos ven por ahí el trabajo, ¿verdad?, como algo que no es de Dios, y no es así. Es una bendición. Trabajar te sirve para todo, no solamente para obtener dinero. Trabajar te hace sentirte una persona útil, te hace sentirte una persona que se está esforzando, te hace sentirte, despeja tu mente, te hace tener proyectos. Es una parte de la autorrealización de todos los seres humanos. Dice Proverbios 10:14, las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riquezas. Las manos hábiles, ¿qué son las manos hábiles? Que se están moviendo. Yo veo a mi mamá es una persona bajita, chiquita, ¿verdad? De edad, de tamaño, y ella es muy chiquita, pero ella es una mujer que trabaja impresionantemente y hace con sus manos mucho más que muchos jóvenes que tienen manos grandotas con un cuerpo de 2 metros, de verdad. Trabaja impresionantemente y con sus manos, y ella es muy hábil con sus trabajos, con todo lo que ella hace. Proverbios 18:9 dice, el que es negligente en su trabajo confraterniza con el que es destructivo. Mira, el que es negligente en su trabajo. Si tú quieres ser bendecido y prosperado, yo te animo a algo. Sé una persona diligente en tu trabajo. No negligente, diligente. Si tú quieres ser prosperado. Si tú quieres que cada rato te corran. Personas que no duran en un trabajo 3 meses, 4 meses, 6 meses, cambian de trabajo 3 veces por año. Son personas que no son diligentes. Y eso habla mal de ti y jamás vas a poder ser prosperado o prosperada. Y si eres hombre, nunca vas a poderle dar una estabilidad a tu familia. ¿Por qué? Porque no es que tú estés buscando el mejor trabajo. El mejor trabajo es el que tienes ahora y lo haces bien. Cuando tú tienes un trabajo, en el trabajo que en el que sea, sé el mejor. Llega a jefe,
llega al puesto más alto. Y cuando ya no haya un puesto más alto, entonces sí piensa en buscar otro empleo que te deje más dinero, que te deje más economía. Claro, la economía es bueno, pero en tu trabajo no solamente te cambies por ser por el dinero, cambia, es bueno. Y yo no digo que no, a lo mejor dices, bueno, en este trabajo ya llevo tantos años y no me pagan más. Bueno, sí, busca otro, pero que no sea lo único que nos mueve. Seamos buenos en lo que hacemos, ¿sí? Ok, vamos a continuar. Dice, para ti el trabajo es bendición o maldición. ¿Tú qué dices? Ya te lo dije yo, para mí es bendición. ¿Trabajas? ¿Sí o no? Sí, bueno, ponlo ahí. Si no trabajas, ¿por qué no? Ninguno de ustedes está en la vejez, quizá está desempleado, quizá piensa que no es necesario. Soy mujer por pereza, por enfermedad u otro. Escribe. El trabajo es un principio establecido por Dios. Jesús dijo, mi Padre aún está hoy trabajando y yo también trabajo. Si Jesús trabaja, si Dios trabaja, imagínate, Dios que es el dueño del oro y la plata, Él trabaja con nosotros. Él sigue siendo un Dios creativo. Sus misericordias son nuevas cada mañana con nosotros. Jesús sigue trabajando, que nosotros no podamos trabajar. Nada nos exime de trabajar. La prosperidad es un privilegio exclusivamente para quienes que trabajan. Aunque no consigamos empleo y aunque no necesitamos trabajar, es necesario levantarnos temprano, 6 días de la semana. Híjole, eso subráyalo. Subráyalo. Dice, aunque no necesitamos trabajar, aunque no consigas empleo, levántate temprano. Ahí aplica, ¿no? El versículo que dice, al que madruga, Dios le ayuda. No, ese no es ningún versículo, eso no viene en la Biblia. Pero levántate temprano. Alguien perezoso que se levanta a las 12 del día no va a hacer nada en su vida. Vas a venir a depresión, vas a venir a tristeza, a estancamiento y no vas a crecer, ¿verdad? La Biblia dice, trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que quieras, todo lo que tengas que hacer. Una persona no deja de trabajar por estar grande de edad, más bien envejece por dejar de trabajar, sí es cierto. Una persona, y el pastor no lo ha hecho en muchas ocasiones, hay gente jubilada que dice, yo no quiero dejar de trabajar porque me voy a morir. No, simplemente tiene que darse cuenta que ahora cambian sus prioridades, cambian su trabajo, cambia todo lo que tiene que hacer, sus tareas, y hay mucho que hacer en casa. Quedándote en casa tienes infinidad de trabajo, hasta más trabajo que cuando estás elaborando en oficina o en otro lado, ¿no? O en una fábrica. Pero es cuestión de que nosotros aprendamos a trabajar y ver que hay tanto por hacer, ayudar a otros, ayudar en la iglesia, aconsejar, discipular y tantas cosas que podemos hacer. Dios quiere que tú y yo aprendamos a usar nuestras manos y nuestro tiempo, que tiempo libre no hay, ¿verdad? Tiempo libre no deberíamos nosotros tener en esos 6 días. Tenemos que andar trabajando. Punto 8, las deudas. Híjole, las deudas es un asunto bien tremendo que tenemos que nosotros aprender a trabajar en ello. Me quedan 10 minutos para poder avanzar en lo demás. Las deudas. Zaqueo, después de su convicción con el Señor Jesús, de su encuentro con Él, de su conversión con Jesús, dijo, si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Zaqueo, ese que hablaba desde niño, te enseñan ese canto, que era un chaparrito, si era de baja estatura, no dice la Biblia si era un enano, era de baja estatura simplemente, pero bueno, este cuate trabajaba, era como de hacienda, cobraba impuestos y recaudaba, pero defraudaba a la gente. Y dice que él llegó a hacer tanta riqueza, imagínate que dice, si yo he defraudado a alguien, se lo voy a regresar 4 veces la cantidad que yo le robé. Eso habla de una persona que tiene un encuentro con Jesús. Eso es el principio de restaurar, el principio de nosotros, ¿verdad? De volver a algún asunto. Si tenemos una deuda pendiente con alguien, hay que cubrirla. No tengas deudas con nadie, no debas a nadie, dice el Señor. Tenemos que aprender a cubrir nuestras deudas, a no pedir prestado, y si por algo en algún momento tuvimos la necesidad de pedir prestado, pagarlo. ¿Está bien? Dice Romanos 13:8 justamente lo que he dicho, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Bueno, si le debes a alguien, debe de ser el amor, el respeto y la comprensión. Lograremos libertad financiera cuando el pago de nuestras deudas se convierta en una prioridad en nuestras vidas. Y es cierto, una deuda te oprime, una deuda no te deja en paz,
Una deuda te está persiguiendo todos los días de tu vida y no te deja tener libertad financiera ni libertad para poder recibir más bendición. Para poder tener libertad financiera necesitamos conocer cuáles son nuestros activos. ¿Qué son nuestros activos? Todo aquello que nos pertenece, todo aquello que ingresa, todo aquel capital que tenemos, todos nuestros ingresos, y nuestros pasivos, que son nuestros gastos y deudas. En esta clase, rápidamente con un ejercicio te voy a ayudar a hacer un presupuesto para que tú veas en dónde estás parado. ¿Cuál es tu capital? Propiedades y ahorros. ¿Qué te pertenece en este momento? Bueno, y es bueno trabajarlo desde jóvenes, ¿verdad? ¿Qué nos pertenece? ¿Cuáles son nuestras propiedades? ¿Qué tenemos? Muchos de ustedes dicen, ni la cama donde me duermo, ¿verdad? Ni la cama donde me duermo es mía. Bueno, ¿qué te pertenece? ¿Hay algo que es tuyo? Ponlo ahí. ¿Cuánto vale tu capital? ¿Cuánto le pones a lo que tienes? Bueno, saber cuáles son nuestros gastos mensuales, número 1, y nuestro primer gasto, por orden de prioridad, debería ser el diezmo, por eso está en primer lugar. Todos nosotros tenemos que aprender a diezmar de lo que ingresa en nuestro bolsillo. Si no diezmamos, estamos robando al Señor y estamos mal. Segundo, ¿cuánto vamos a ahorrar? Eso es muy importante. Yo aprendí en una convención que me invitaron de una organización cristiana muy, muy famosa a nivel mundial y que creo que nos enseña mucho, es aprender nosotros a apartar el diezmo, pero también nosotros aprender a ahorrar para 3 asuntos muy importantes. Ellos decían, ahorra para tus vacaciones, ahorra para un proyecto personal que tengas el próximo año, no sé, que quieras renovar en tu casa, que quieras invertir, que quieras comprar. Y tercero, ahorra para tus convenciones, para tus congresos, invierte para irte a cursos en donde tú crezcas en el área del crecimiento, del conocimiento de Dios, ¿verdad? Estas 3 áreas son áreas de inversión muy, muy importantes. Si nosotros aprendemos a ahorrar para vacacionar, no vamos a estar batallando. Y creo que es un consejo muy importante. Número 2, algo en lo que quieras invertir. Y número 3, ¿cuál era el número 3? Vacaciones, invertir en algo. Y número 3, tus convenciones, tus congresos, capacitaciones, ¿ok? Punto número siguiente, impuestos. Bueno, si tú pagas impuestos, casa, si rentas, ¿cuánto pagas al año? Dividido, súmalo al año y luego lo divides entre 12 y es lo que pones. Todos estamos haciendo gastos mensuales, es un gasto mensual. Comida, ¿cuánto gastas al mes en comida? ¿Cuánto en servicios? ¿Cuánto tienes de deuda si pagas tarjeta de crédito? Si sacaste un celular a crédito, ¿cuánto pagas? Colegios, universidad, colegiatura, otros gastos en total. Si tienes otros gastos por ahí que no están identificados y lo haces y lo sumas. Bueno, aquí si eres adolescente vas a decir de qué me están hablando. Esto es la vida real, esto son las finanzas. Si tú el de mañana te quieres casar, tienes que saber que esto es importante para tu vida. ¿Cuánto gastas? ¿Cuáles son tus gastos mensuales? Saber lo que debemos. No podemos empezar nuestro camino hacia la libertad financiera si no sabemos cuánto debemos. Eso es importante. Las deudas no son únicamente aquello que nos están cobrando. Se trata también de todo aquello que nos han prestado o hemos robado. Que una persona no nos cobre, no nos exime de nuestra responsabilidad de pagarle. ¿Cuánto debes? Escribe ahí. Bancos, le debes al banco, le debes a una tarjeta de crédito, le debes al gobierno, le debes a los familiares, le debes a otra persona, debes tu auto, otros. ¿Cuánto suman tus deudas? Ahora, con base a tus ingresos y egresos, ¿cuánto puedes asignar mensualmente para pagar tus deudas? Es decir, ¿cuánto percibes? Ya hicimos la cuenta que nuestros pasivos, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros activos, ¿Cuáles son nuestros activos, nuestros ingresos? Es una suma. A eso le restas tus pasivos, tus egresos. De eso, ¿cuánto te queda? Antes de ahorrar para lo que yo te dije, de estos 3 puntos, recuérdalos, tienes que pagar tus deudas. Y eso tienes que asignarlo mensualmente. ¿Cuánto vamos a asignar mensualmente para pagar nuestras deudas? ¿Qué tienes que dejar de hacer? ¿Qué debes de vender? ¿O en dónde debes reducir gastos para darle prioridad a las deudas? Si nosotros no pagamos nuestras deudas, no vamos a poder avanzar en todo lo demás, ¿verdad? Quizá vamos a tener que eliminar un año de vacaciones, quizá vamos a tener que vender nuestro auto, quizá vamos a tener que vender nuestra ropa, quizá tenemos que vender algo. ¿De qué me estás hablando? Sí,
y vas a ver que va a venir la bendición de Dios sobre tu vida. La bendición solo se disfruta cuando hemos pagado todas nuestras deudas, porque entonces no le debemos a nadie y no estamos atados. No se trata solo de ser libres de deudas, sino de implantar una cultura de ahorro, lo que te dije, ¿verdad? Y bueno, analiza esto, chécalo y aplícalo. Y por último, quiero cerrar esta clase que algo que frustra, que impide la bendición de Dios en nuestra vida y que bloquea la bendición de Dios, y este es el punto más importante: avergonzar el nombre de Jesús. ¿Verdad? Si no resolvemos nuestros problemas financieros, las personas pueden hablar mal de nosotros y como resultado el nombre de Jesús quedará desprestigiado. Una persona que tiene deudas, una persona que le van a tocar constantemente, que lo embargan, una persona que no tiene unas finanzas sanas, no puede decir que es un hijo de Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que le pertenece el oro y la plata. Y somos avergonzados nosotros y ponemos en mal el nombre del Señor. Entonces tenemos que aprender nosotros a resolver el tema de nuestras deudas, porque no solamente quedamos mal nosotros, quedamos mal cuando decimos que somos cristianos y tenemos deudas. Honrar al Señor con nuestras riquezas, dice Proverbios 3:9. Y 1 Timoteo 3:7 dice: se requiere también que hablen de Él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en trampa del diablo. Que hablen bien de Él. Esto es un requisito para los que son llamados a ser obreros, y que debería ser un requisito para todo cristiano. De hecho, es un requisito para todo cristiano, todos los que aplican ahí. Pero bueno, para los obreros es obvio esto, para aquellos que deseamos servir en la obra del Señor. No solamente tener buen testimonio dentro de la iglesia, sino tener buen testimonio fuera de la iglesia. Que si le preguntaran a nuestros familiares: oye, ¿este te debe? Nadie puede decir: sí, él me debe no sé cuánto dinero y no me lo ha pagado. Que si le preguntan a nuestros vecinos: oye, ¿él te debe? Que ninguno de nuestros vecinos pueda decir: sí, me pidió prestado y me debe. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el asunto financiero, porque no podemos avergonzar el nombre del Señor. ¿Quién o quiénes podrían hablar mal de ti? No lo sé. Tú sí lo sabes. ¿Qué podrían decir? Bueno, ahí hay una serie de frases que podrían hablar de nosotros, y que todo esto desprestigia y nos lleva a vivir en escasez. Ahora, yo quiero que terminemos orando. Quiero orar. Quedan 3-4 minutos para que oremos y para que le digamos al Señor que Él nos ayude. Finanzas sanas. Yo creo que el dinero no lo es todo, pero como dicen allá afuera, ayuda para mucho. Y yo creo que si nosotros tenemos finanzas sanas, jóvenes, y aprendemos a manejar bien nuestra economía, vamos a poder tener un matrimonio bendecido, vamos a poder tener una vida, pues, ¿por qué no decirlo?, tranquila, sin preocupaciones de asuntos de estrés de dinero, que en algún momento todos los tenemos, pero que aprendamos a salir adelante con la bendición de Dios. Y que tú el día de mañana, el día que te cases, seas hombre o mujer, puedes aplicar estos principios y enseñárselos antes de casarte a la persona con la que tú quieres vivir el resto de tu vida. Vamos a orar. Y yo quiero que si hay algún asunto de los que tú has identificado, de estos 9 puntos que impiden la bendición y la provisión de Dios, aprendamos a renunciar a ello. Hay una oración aquí que podemos seguir y que podemos hacer. Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco que he pecado y he puesto mi confianza en el dinero y no en ti como mi proveedor. Señor, perdónanos, porque en algún momento nosotros hemos puesto nuestra confianza, podemos poner nuestra felicidad en el dinero, pero hoy te pedimos perdón porque nos hemos olvidado de ti. Hemos pensado que el dinero proviene de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, y no de tu bendición. Perdónanos, Padre, por buscar dinero fácil. Perdónanos, Señor, por buscar el dinero defraudando a otros. Padre, ganando el dinero de otros. Perdónanos, Señor, por jugar la lotería, por jugar tantas cosas que están hoy en las redes sociales. Todo esto de las apuestas en línea.
los casinos, el jugar a todo esto. Perdónanos, Señor, por ceder a propuestas corruptas, por poner confianza en la suerte, por despilfarrar lo que nos has dado y no administrar bien los recursos. Reconozco que el poder y la unción y la sabiduría para hacer dinero provienen de ti. Dile: Señor, reconozco que la sabiduría tú me la vas a dar para hacer dinero. Perdóname por enfocarme en la añadidura y no en ti. Señor, perdóname por no ponerte a ti en primer lugar. Perdóname por abandonar tu casa, por dedicarme al negocio, por dedicarme al trabajo, por dedicarme a la empresa y ponerla en primer lugar antes que a ti. Te pido perdón porque al disfrutar de mi casa, de mis carros, de mi ropa, etcétera, no sé lo que tú tengas, me he olvidado de ti. Hoy reconozco que no puedo servir a dos señores. No puedo servir al Dios del dinero, que dice la palabra que es el Dios Mamón, y no podemos servirte a ti, Señor. Deseamos servirte a ti. Pedimos perdón por robarte, por no darte el diezmo, por no dar ofrendas, por no dar primicias. Señor, perdónanos. Hoy hacemos un compromiso de darte a ti las primicias y lo mejor de nuestro trabajo. Renunciamos a la mentalidad de escasez, tener una mentalidad tercermundista, tacaña, de oposición al trabajo, de pereza. En el nombre de Jesús, dile: rompo la pereza, rompo votos de pobreza que hayan hecho mis padres, mis abuelos, diciendo que siempre vamos a ser pobres. Perdónanos, Señor, y rompemos esos votos. Y Padre, rompemos todo miedo a prosperar, todo lo que nos hace sentir indignos de la abundancia. Renunciamos a la mentira que en contra tuya dice que tú apenas nos das lo necesario. Padre, perdónanos y por no querer reconocer y no recibir la bendición que viene de ti. Hoy declaro que tú te deleitas en el bienestar de tus hijos y me concedes los sueños y anhelos de mi corazón. Renuncio a todo espíritu de amor al dinero, a la ambición, a la codicia, a la estafa, a la vanidad, a la jactancia y al orgullo. Renuncio a usar el dinero para controlar o manipular a otros. Renuncio a creer que mi valor está determinado por cuánto tengo en mi cartera, por cuánto tengo en mi cuenta de banco. Renuncio a todo espíritu de ruina, de pobreza, de estancamiento, de fracaso, de vergüenza, de indignidad, al bloqueador de la bendición. Renuncio al devorador y al faraón, al espíritu de faraón. Y les recuerdo que Jesús es mi Señor y les digo, en el nombre de Jesús, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Declaro cielos abiertos, una mentalidad de abundancia y de prosperidad, y proclamo que Dios es mi proveedor y por eso nada me faltará. Todo saldrá bien y lo mejor está por venir, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jóvenes, pues que Dios les bendiga. Qué bendición en esta noche poder haberles compartido esta clase. Aplica estos principios a tu vida, por favor, es una bendición. Y de tarea, envía por favor un videíto rápidamente contestado con las hojas contestadas de tu manual respecto a la clase 9. Rápido, no queremos entrar en detalles, rápido ahí, solamente lo vamos a revisar, ¿verdad? Y yo quiero que me escribas en media cuartilla un testimonio de lo que te ha impactado esta clase, en qué te ha ayudado, si en algo te ha ayudado esta clase 9, en media cuartilla, cómo te ha ayudado y qué piensas hacer para mejorar en esta área financiera tan importante que Dios hoy nos está enseñando. Bueno, que Dios les bendiga, muy buenas noches, bendiciones y nos vemos la próxima clase, próximo viernes. Conéctense, sanidad física, vamos a tener un invitado muy especial. Bendiciones.